estamos en el programa Historia e Identidad. Hoy tengo el gusto, la distinción de contar con la presencia de mi amigo Carlos Rumán García, un hombre que en su trayectoria, digamos que en sus pocas décadas de vida, puede en gran medida concentrar buena parte de la información de los procesos culturales e históricos del estado de Chiapas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Marco Antonio. La verdad es un privilegio estar contigo, un hombre que también está vinculado no solo a la cultura, sino al derecho, a la historia, a la memoria. Me parece muy atinado el título de tu programa porque además presides una de las expresiones culturales más genuinas y originales del sureste. Varios intelectuales mexicanos la han calificado como una empresa sensacional, entre ellos Jorge Ruiz Dueñas, en aquel homenaje que le hicimos todavía a Laco Cepeda vivo, que era chiturí de la Real Academia de la Lengua Frailescana, que más allá del sentido del humor que la caracteriza, tiene precisamente uno de los factores que ahora están más de moda, porque representa de una manera muy clara lo que se ha dado en llamar la chiapanequidad. Es decir, una expresión, aquí mestiza, porque además prácticamente la población indígena se extinguió de esas regiones, que tienen una honda tradición y un largo origen indígena, pero que bueno, son expresión ahora de un mestizaje maravilloso y de una productividad agrícola ejemplar y de una gastronomía singular, que todo eso se reúne en el esfuerzo que tú haces con tus compañeros, que además lo hacen con mucho cariño, y yo conozco las anécdotas porque las han publicado y las he conversado con ustedes, con JJ, contigo, de cómo se dio lugar a esta experiencia maravillosa, que es un ejemplo para todas las regiones de Chiapas. Pues bueno, si tú lo dices, ¿quién mejor que tú, que tienes, por supuesto, el registro acerca de cómo se ha ido haciendo, una suerte de inventario de procesos culturales de Chiapas? Y sobre eso quisiera yo el día de hoy aprovechar esta oportunidad. Creo que te han formulado en muchas ocasiones cuál es la función social de los procesos culturales. Pues mira, realmente si distinguimos en el siglo XX los momentos culminantes de la cultura chiapaneca, tienen que ver con una voluntad que se origina desde el poder o que se entiende a partir de comprender en su amplitud la virtud que tiene la cultura como una manera de cohesión social, como una manera de entender nuestra diversidad, es un valor. Entonces, pensemos, por ejemplo, en finales de la década de los 40, principios de los 50, cuando llega al gobierno don Pancho J. Grajales, el general Grajales. Frailescano, mapache manso, vinculado con José Emilio Grajales. Claro, por supuesto, su padre, fusilado en la sombra, personaje extraordinario. Él fue el impulsor del primer gran movimiento cultural, porque hay que entender que la voluntad de poder no es la única condición o el único requisito para que estos movimientos crezcan, se enaltezcan y dejen frutos. Tiene que haber también una voluntad ciudadana, y esta existió en ese momento en el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. El Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, que ya había tenido una experiencia tapachulteca. Siempre hay que reconocer que el Soconusco también es parte de Chiapas. Un emérito frailescano, miembro de la Real ahora Perora, bajo el palo de mango, Enrique Orozco, que es un frailescano que simpaticísimo. Y el Soconusco tiene también un papel en esta historia. Y Bernardo Reyes fue fundador del primer Ateneo que se dio en Tapachula. Luego se hace una réplica en Tuxtla con personajes como Agripino Gutiérrez, Eliseo Mellanes Castellanos, muy joven Jaime Sabines, muy joven Rosario Castellanos, pero también personajes de talla internacional como Faustino Miranda. Recordemos que el Jardín Botánico de la Ciudad de México, de la UNAM, y el de Tuxtla se llaman Faustino Miranda porque fue un eminente biólogo. Llegó también en ese tiempo, no siendo chiapaneco, pero amando a esta tierra como la amamos muchos, don Miguel Álvarez del Toro, que vino como taxidermista desde Colima, y a él se debe la fundación de uno de los zoológicos más ejemplares de México y del mundo.
Estaba el maestro Andrés Fábregas Roca, que dio clases de todo, de latín, de francés, de inglés, de ética, de lógica, de historia, de todos los temas, porque era un sabio catalán, además un extraordinario ser humano. Y personajes, Carlos Navarrete, este guatemalteco extraordinario, que nos legó a los chiapanecos una novela maravillosa que se llama Los Ardidos del Agua. En fin, fue una década maravillosa. Y don Fernando Castañón Gamboa. Entonces, si hacemos un paréntesis y entendemos qué pasó en estos años, se creó el Archivo General del Estado, que devino en el archivo histórico que hoy tiene la UNICATS, con un acervo de más de medio kilómetro de documentos. Quiero decir, porque circulan luego en las redes algunas verdades parciales o basadas en el desconocimiento de la realidad. Un personaje con aspiraciones políticas dijo, no, para estudiar la historia de Chiapas hay que ir a las universidades extranjeras. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Los acervos que hay, por ejemplo, el Archivo Municipal de Tapachula tiene actas de cabildo desde 1824. No, fíjate que como comentario y como una anécdota, estaba indagando acerca de el lugar de nacimiento de un exgobernador frailescano, ¿no? De Raimundo Efraín Enríquez. Raimundo Enríquez no nació en Berriozábal. Raimundo Efraín. No. Precisamente ahí voy al dato. Ándale. Tengo en mi poder el acta de nacimiento. El acta de nacimiento, porque fue asentado por su mamá en Villaflores. Mira nada más. A los 9 años, pero él refiere que nació en Villacorso. Entonces, sí es cierto, tienes razón, porque yo acabo de trabajar con mando un saludo con nuestro amigo el cronista de Villacorso. Sí, claro, Ociel Lucamendi. Trabajamos en un libro que se llama muy bonitamente Las espumas del tiempo, que es la monografía de Villacorso, y en efecto se menciona como también porque obviamente habría que reivindicar, y ahí yo quiero tocar un tema importante. ¿En qué medida esta suerte de acontecimientos, estamos hablando temporalmente, temporalmente, hablemos de 200 años. Sincrónicamente. Sí, 200 años. Sí. Para estar a tono con el Bicentenario. Sí. En estos 200 años, ¿qué ha pasado después de que los chiapanecos nos federamos? Voluntariamente, sí. Hay que acabar con aquello de la anexión. No, claro, por supuesto. El acta habla de federación. Así es. No habla... no vino la República Mexicana a decir este territorio es mío, me lo anexo. Que políticamente se hayan establecido mecanismos en aras de sumarnos a un proceso histórico afortunado. Es decir, somos realmente afortunados. Dichosamente mexicanos. Pero, digamos, en ese tiempo, personajes y procesos son significativos. Muchos, claro. Ahora, pero también ha valido la voluntad política, la sensibilidad para poder entender procesos culturales como procesos sociales que pueden ayudar a la gobernanza, es decir, a la construcción de la paz. Pues nada más y nada menos que hay un personaje al que se le hace poca justicia porque se ha convertido en el villano reventón, igual que Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz, por supuesto, encarnó una dictadura política que dio lugar a la revolución. Y bueno, hay quien dice que si Juárez no hubiera muerto, como dice el Danzón, todavía viviría, y él hubiera sido el villano porque estaba renuente a dejar el poder. Claro. Y luego quien se quedó con el poder más de 30 años fue Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz fue el que propició la industrialización del país, la modernización de la administración entran los ferrocarriles y todo. No obstante, ahora, ¿qué sucede en Chiapas? Perdón que te interrumpa, porque tiene que ver con lo que estás comentando. Aquí un gobernador extraordinariamente culto, novelista y jurista de estatura mayúscula, Emilio Rabasa. Ha sido un personaje desdeñado, menospreciado y al que se le culpa. Mira, ¿qué hizo Rabasa? Por señalar algunos, trasladó la capital de San Cristóbal a Tuxtla. Obviamente eso no le gusta mucho a nuestros amigos coletos, pero quiero decirles, con todo cariño y respeto, que si se hubiera quedado la capital allá, ya se hubiera acabado la parte colonial, ya lo hubieran deshecho, porque ese es el destino de las capitales, que a veces, en aras de una modernidad aparente, artificial, desdeñan su memoria y su pasado. Pero no solo eso, a él se debe también la introducción de los ferrocarriles a Chiapas, que tuvo virtudes positivas pero también negativas. Tú conoces la Valdiviana y todas las fincas fábrica de la zona de la
de los valles de Jiquipilas y Cintalapa, en donde la producción de manta, de añil y de otros productos que le daban ingresos económicos a Chiapas y a la región se perdieron con la llegada del ferrocarril porque venía más barata la manta. Claro. Ahora se retoma, y esa es una de las cosas que vale la pena en términos de los cambios y las transformaciones contemporáneas, el tren de Ciudad de Ixtepec a Suchiate. Hay planos, hablando de fuentes para la historia de Chiapas, a mí me tocó, estando en el Archivo General de la Nación, elaborar una cartografía histórica del Soconusco, y entre los más de 400 mapas, planos y demás, hay todo el trazo de la ruta del ferrocarril, pedazo por pedazo, y además historias que ya se nos han olvidado. Había un ramal de Tonalá a Puerto Arista, sí, y había un ramal de Tapachula a San Benito, hoy Puerto Chiapas. Claro, que conectaban con un propósito. Porque vamos a decir en qué momento se mencionó por primera vez en la historia mundial a Chiapas como una entidad propia, como un territorio propio, cuando la Intendencia de las Chiapas se constituyó, en el momento que se creó la Intendencia de Ciudad Real y la de Tuxtla, más la gobernación del Soconusco, que ya dio lugar a que cambiara de Chiapa en singular a Chiapas en plural, y a que en las Cortes de Cádiz participara el bachiller Mariano Robles Domínguez como diputado provincial de la provincia de las Chiapas del Reino de Guatemala. ¿Y quién es el primero que expresa lo que Jan de Vos sabiamente llamó el sentimiento chiapaneco? Mariano. Dice: los indios de Huitiupán y Simojovel son salvajemente explotados en las labores del tabaco. Sí, así es. Y luego, en la memoria de la provincia histórica de Chiapa, dice: llevamos 300 años como parte del Reino de Guatemala y estamos abandonados, estamos a la cola. Ese reclamo tendrá vigencia hoy, frente a la República, cuando nosotros nos federamos voluntariamente y le hemos aportado a la construcción de la federación. Todavía tenemos deudas, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el que el discurso reivindicador, que tú también, por cierto, lo has pronunciado, fue allá por los años 90, con la época de un patrocinio, que se marcaba la necesidad de una nueva relación entre la Federación y Chiapas. Así es. A partir del aporte que se hace, que se hizo en el sacrificio de terrenos fértiles, con las presas, con la energía eléctrica. Con el reparto agrario más absurdo de la historia, que es lo que ha causado el problema social. Tú fuiste procurador de Chiapas en la época de Don Patrocinio, que además hay que ponerlo también con el énfasis necesario. Fue después del de Don Pancho Grajales el segundo periodo de enaltecimiento de la cultura como política pública, no solo en términos de arte y promoción cultural, sino sobre todo de comprensión de que las raíces identitarias de Chiapas son una de sus fortalezas. Pero hasta ahí creo que si ubicamos el Ateneo por condiciones históricas y el propio desarrollo de las comunicaciones, no podía hacer un ejercicio integrador. Creo que en los 90s, de alguna manera, todavía estas distancias para un proceso de integración. En este momento, ¿tú crees que ya hay condiciones para hacer un gran proyecto? Porque te he escuchado decir, por ejemplo, que en Oaxaca hacen un evento de concentración de las manifestaciones culturales de las regiones de Oaxaca. Sí, ¿Será posible ahí viene. El anuncio es que ahí viene. Una de las determinaciones y de las voluntades del gobernador electo Eduardo Ramírez es hacer el Festival de la Chiapanequidad, el Meque. Que se recupere el sentido festivo, pero además el sentido ritual y el reconocimiento de las culturas que nos dan fundamento. En Chiapas hay 13 lenguas originarias. Solo el acateco está en proceso de reconocimiento por parte de la Constitución local. Hay población afrodescendiente, hay chinos, hay japoneses, hay alemanes, hay norteamericanos, hay árabes. Hay un crisol. Y eso tiene no solo derecho de expresarse, sino necesidad, porque una de las propuestas filosóficas del nuevo gobierno tiene que ver con cambiar la percepción que tenemos los chiapanecos de nosotros mismos y la percepción que tienen de nosotros en el exterior. Claro, y creo que también los procesos, al menos lo que venimos haciendo nosotros en la frailesca, la construcción de la sociedad frailescana, si bien es cierto, se construye una población de agricultores fundamentalmente como resultado de
la adecuada gestión de Lázaro Cárdenas y en el estado del reparto agrario que hace precisamente Efraín Gutiérrez, y más acentuadamente lo hace Raimundo Enríquez, que él es el que hace un reparto más grande. Sí. Pero ha creado una masa de agricultores y por el otro lado, por la herencia dominica, por la tradición de una ganadería, ranchos, porque incluso en Villacorso hay haciendas registradas. Claro. De acuerdo al libro de Juan González Esponda, sí, claro. no había haciendas en Villaflores, no. Habían fincas, pues que claro. esto implica una organización diferente. Acuérdate que los mapaches, que además también son una expresión de ese sentimiento chiapaneco, porque el acta de Canguí, firmada el 2 de diciembre de 1914, comienza diciendo que es un levantamiento contra los filibusteros carrancistas que vienen a imponernos gobierno desde Durango, el general Jesús Agustín Castro, que fue gobernador. Que llega en el 14. Realmente hay tesis de muchos historiadores en el sentido que fue la abolición de la ley de mozos la que provoca la reacción de la finca. Pero lo interesante de este proceso es que se ha olvidado de un segmento muy importante, que es la clase de comerciantes que vive en esa región y que proviene de diferentes partes del país. Hace ratito mencionabas árabes. Sí. Ahora que he estado revisando el censo de 1930, he encontrado la presencia de muchos que no sabían que sus abuelos eran judíos. Eran de Turquía. Bueno, los que sí. Pero también te voy a decir apellidos que los propios, las personas que los llevan no saben que provienen de una migración judía que ocurrió en el siglo XVIII hacia Chiapas y Yucatán. Los Coutinho, los Cancino, los Orantes, los Espinosa, todos son apellidos judíos. Judíos sefardíes que además vinieron huyendo. Son portugueses, porque acuérdate que el rey Manuel, en 1492, cuando fueron expulsados los judíos de España, les dio cobijo en Portugal. Por eso apellidos como Rodríguez, Cancino, Coutinho, Orantes, Balbuena, Espinosa, son apellidos judíos. Y es población judía. Bueno, pues lo interesante de todo ese proceso, más que la búsqueda de una estirpe, es la búsqueda de una cultura. De una cultura múltiple, de una cultura viva. Sí, claro, y que define, la cultura define el quehacer. Claro. El quehacer. Hay 200, según UNESCO hay 200 definiciones de cultura, pero la más completa tiene que ver con el corte antropológico del concepto, que lo ubica como la manera en que una sociedad se organiza para vivir, con todo lo que eso significa, su economía, su dieta, su lengua, su indumentaria, su cosmovisión, todos esos elementos que integran una forma cotidiana de vida. Pero ¿no te parece que efectivamente mucha gente de fuera y ya alguna gente nativa local ha hecho estudios de la ruralidad, de los procesos agrarios, del movimiento campesino, de las expresiones culturales de las comunidades originales, de las lenguas originales, pero hay un segmento descuidado. Los mestizos de la región de la Frailesca, de la región de los Valles. Mencionaste al licenciado Espinosa Mondujano, que es un gran amigo nuestro, y él desde 1987 me expresó esa inquietud. Yo hice en ese año un estudio sociocultural del Estado para la fundación de la Unidad Regional de Culturas Populares, y él me dijo: mira, quiero que hagas un trabajo especial en los valles, en Ocosocuautla, Jiquipilas, en Talapa, porque yo quiero hacer un museo ahí. Acuérdate de su teoría del síndrome de la jineta, sí, que es como nuestro equivalente del síndrome del jamaicón. Sí. El chiapaneco que pasa el cerro de la jineta extraña el pozole. Así es. Entonces, pero tiene que ver con esa identidad, y a mí me llama mucho la atención, y hay elementos que ayudan a la comprensión de esta antropología de los mestizos. En Villaflores, en Villacorso, en Suchiapa, en Jiquipilas, en Arriaga, en Pijijiapan, en Tonalá, los vaqueros, en la época novohispana, eran negros, porque los negros no tenían, que siendo esclavos, tenían derecho a montar a caballo y podían incluso portar armas de fuego, cosa que estaba negada a los indios. Cuando viene la independencia y se da la abolición de la esclavitud, los vaqueros se convierten en rancheros. Sí, entonces te vas a dar cuenta que los vaqueros
prósperos de esas regiones que he mencionado son negros, son mulatos. Sí. Y que es una herencia que se ha renegado. Contigo y con todos los que son de tu pueblo y de Villacorso y de Suchiapa tenemos una discusión perpetua e irresoluble. ¿De dónde es la mejor cabeza de res? Bueno, obviamente va a resultar de Villaflores porque el centro de origen, pero además te voy a dar la explicación de por qué razón, la prosperidad de la ganadería, sí, claro. Ese es un dato claro. revelador, que no es idéntica a la ganadería de la depresión central, sí. de los valles centrales, que la ganadería de la costa o la ganadería del norte. Claro. Es decir, en cierta medida, después de que los dominicos son desplazados y queda despoblado esa zona, el desierto se queda como un desierto. Se queda desierta esa zona. Si el desierto no se refiere a que sea árido, sino que no había población. No había población. Se vuelve a poblar con gente que lleva ganado, un ganado que se hace ahora sí en los valles y en la montaña con pastoreo, con transhumancia. Hay una cosa que une a la cabeza de res de Villaflores con la de Villacorso, con la de Suchiapa, que son los que se disputan el reino. La cabeza de res horneada es una forma gastronómica africana. Claro. Porque era la carne que se desechaba, la que los blancos no comían. No. Entonces, de las vísceras, que me acuerdo de una vez, cuando comenzaron ustedes con su experimento de la Real, yo era junto con el maestro Luis Alaminos uno de sus acervos críticos, pero de manera simpática y juguetona, como ustedes lo proponían. Entonces me dice un día don Luis, venlo estos, dice que dicen que la chanfaina es una cosa que nomás ellos lo comen. Dice, si la palabra chanfaina aparece en el Quijote, me decía. Sí, claro, y es cierto. Es castellana. Es castellana. Yo en Salamanca, por supuesto, que lo vi. De alguna forma, fíjate, en el libro de Ejército de Ciegos, dice, poniendo un pie tras otro en el hoyo de la muerte, dijera Sabines. Y fíjate lo interesante, mi querido Carlos. Es decir, el cómo encontrar estos datos va nutriendo las relaciones sociales en las conversaciones. Claro. La recuperación de la oralidad. Es decir, Prangán, hacía la coyolada, dice algo, se peda platicando. Claro, porque don Tomás Alfaro, ajá, el papá del doctor Alfaro. Del doctor Alfaro, claro. Sí, él es el que se va con Laco y lo lleva a la ganadería, a la zona de Palenque. Sí, cómo no. Pero surge de la zona de Benito Juárez, de allá de la zona. Y por supuesto también, ya resultado de ese proceso que tú hablaste, de este mestizaje. Bien, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los retos de esta coyuntura concreta para poder sacar este trabajo de unidad en donde quepan todas las voces y todas las expresiones? Mira, el próximo 12 de octubre, que es una fecha emblemática, no tenemos que explicarle a nuestros radioescuchas, al público, de qué se trata. Vamos a celebrar en San Cristóbal de las Casas, en el Centro Cultural Carlos Jurado, a las 4 de la tarde, un encuentro de escritoras y escritores de los pueblos originarios. Va a haber soques, choles, celtales, otziles, tojolabales, y los caslanes, los ladinos, vamos a tener un papel subordinado, vamos a ser moderadores y vamos a presentar el libro de Aldana Shellhop, que además ha sido tallerista de todos ellos y que ha trabajado, porque hay un florecimiento de la cultura indígena. Tú eras muy joven cuando ya eras un funcionario brillante, pero sabes que en la época del general Absalón Castellanos se impulsaron, después del Centro Coordinador Indigenista de Línea en San Cristóbal, en donde estuvieron Rosario Castellanos, el propio Carlos Jurado, Marco Antonio Montero, con labores como el Teatro Petul Shun, que llevaba por medio de títeres enseñanzas de salud, de educación a los pueblos indígenas. Después, el gobernador Castellanos hace una interesante política indigenista, con una educación bilingüe y bicultural más profunda, que recupera el papel que jugaron los profesores bilingües en sus comunidades. Recuerda quién es Jacinto Arias Pérez. Es el primer doctor con doctorado de San Pedro Chenaló. Y su padre era un maestro bilingüe. Pero los alumnos de Jacinto, como Enrique Pérez López, como Petrona de la Cruz, como todos ellos, comenzaron a escribir en Nuestra Sabiduría, que era una revista que abrió Jacinto en el Departamento de Culturas Étnicas cuando el doctor Andrés Fábregas dirigió el Instituto Chiapaneco de Cultura. O sea, ahorita es sorprendente.
en este festival, en este encuentro de la palabra, junto con Alejandro, junto con Alberto Gómez Pérez, que es un celtal de Petalcingo, que tradujo el Principito a su lengua. Excelente. Entonces, estamos en eso y vamos a presentar, entre otras cosas, un poema de Joaquín Vázquez Aguilar, este entrañable poeta de Cabeza de Toro en el municipio de Tonalá, se llama Petición del Mar, traducido al zoque, al chol, al sotil y al celtal. Eso es un ejercicio fundamental, porque eso es integrar, llevar al hombre de Cabeza de Toro al mundo indígena. Y también, ¿por qué no? He tenido la fortuna ahora que estoy haciendo el programa de Memoria 50, conmemorando los 50 años de la UNACH. Muy buena elección de quien la haya hecho. He tenido la oportunidad de estar en contacto con una buena cantidad de profesionales de pueblos originales que se han formado en la universidad, no, que están haciendo poesía, que están haciendo narrativa, que están haciendo ciencia, y que... Bueno, fíjate que 3 chiapanecos obtuvieron un lugar en el Sistema Nacional de Creadores, que es un sistema muy disputado en el que se necesitan presentar méritos fehacientes. 2 de ellos son de nuestros pueblos originarios. Entonces eso habla de que estamos precisamente ante ese florecimiento, porque yo siento que la cultura indígena, que no es mejor ni peor que la ladina, es una versión que enriquece nuestra visión del mundo, pero estaba contenida, estaba silenciada. Entonces durante todo este tiempo había una enorme reserva de pensamiento, de conocimiento, que ahora se está expresando. Y bueno, vemos por ejemplo lo que pasa en la UNICH. Yo no tengo tiempo ni don de ubicuidad, pero lamenté no haber podido estar en unas jornadas internas que organizaron en la UNICH, donde se está reflexionando sobre temas torales, para eso que tú llamas la integración de Chiapas en un estado donde sea posible la unidad. Yo creo que, te voy a hacer una pregunta. Cuando se lanza la convocatoria de los diálogos, ¿no? Sí. Y a ti te corresponde ser responsable de lo cultural, junto con cultural. ¿Cuál es el balance de esas fechas a estas fechas? Bueno, ayer platicaba yo con Angélica y nosotros dijimos, mira, el gobernador no tiene compromisos ni nosotros ambición. El equipo que ha acompañado al gobernador ganamos un premio a la mejor investigación para una campaña política que dio la COP, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Lo recibimos como en el equipo en el que está Florentino Pérez, Cicerón Aguilar, Fanny López, Angélica Altuzar. Recibimos ese premio, Enrique Pérez López, y la razón fue la originalidad. La campaña de Eduardo Ramírez ha sido la única en la historia en donde el lema proviene de una lengua indígena. Jamachulel abre la conciencia, y eso tiene un significado profundo, es un mantra, es como el peace and love de la época de la guerra de Vietnam, porque despierta precisamente la necesidad de reflexionar y de discutir de manera libre, de manera amplia. Las críticas son bienvenidas, algunas son verdaderamente de risa loca, ¿no? Un muchacho salió en el Facebook, discutió además con quién se puso, con Enrique García Cuéllar, que es un mago de las palabras, y diciendo que no se pueden hacer adjetivos abstractos. Ya lo dije, a partir de patronímico, ¿cómo se llama?, de gentilicios. Y evidentemente, como he sabido otras críticas que no tienen sustento, pero que son útiles precisamente porque las ideas... Porque las ideas deben precisamente de discutirse. Son ideas, no son dogmas, no son dogmas de fe, o sea, no son ideología. A ver, hay un proceso virtuoso, indiscutiblemente. ¿Por qué razón? Porque llamó la atención. Por ejemplo, yo te voy a decir una cuestión. Tú lo dijiste y lo reconociste. Nosotros tocamos 2 elementos que están explicados en nuestros libros. El sentido del humor, pero asociado al sentido de pertenencia. También es, digamos, la identidad. Cuando nosotros comenzamos a contar nuestras historias con nuestras historias. Claro, con la forma de hablar, con nuestro modito de ser, dijera Enrique. Caliente se come el caldo. Entonces, ¿qué pasó? Surgió una explosión. Pero además, nuestra gente, cuando te digo nuestra gente, sí, generó un proceso donde los libros de la Real en este momento están agotados. Sí, pues. Y sigue la gente... Una buena noticia es que el libro de Roberto Ramos sobre, que se llama Los años decisivos de la independencia de la Federación,
va a tener un tiraje de 55,000 ejemplares. Se van a llevar a todas las primarias, secundarias, preparatorias y bibliotecas públicas. No, excelente. El maestro es una persona muy Extraordinario. autorizado, Sí. es un hombre conocedor de la historia, con un nivel Bagaje. importantísimo. Entonces, pero insisto, hay una visión regional, de integración regional, porque, es decir, corre el riesgo de nuevo de generar en Chiapas. Te pongo un ejemplo. Hicimos 3 foros con Angélica, que fuimos los responsables de los diálogos en materia cultural. Uno en San Cristóbal, porque vino Susana Harp con una propuesta federal. Lo digo sin otro afán. Ellos habían convocado a 6 invitados y nosotros en una semana les llevamos 49 más. Pintores, escultores, músicos, cineastas, artesanos, gente de todos los ámbitos de la vida cultural. Pero hicimos 2 foros más, que no cayeron en las ciudades de siempre, San Cristóbal, Comitán. No, Cozocuautla fue muy afortunado. Cozocuautla y la Trinitaria. Ajá. Y no sabes qué respuesta, o sea, porque encontramos que en la Trinitaria los tojolabales estaban encantados de ser por primera vez ellos quienes recibieran como indígenas a sus hermanos de los Altos, que son los que siempre acaparan. O sea, hace poco, el sábado, estuvimos con Damián Martínez, el fundador del rock indígena, con su grupo Saxebul. Sí, gran amigo Damián. Tomando una posh en una pochería, que es una destilería de posh tradicional en Sinacantán, acompañada por Centro Cultural. Entonces, ese renacimiento también implica, por ejemplo, que si vas a Chamula, que antes era un pueblo al que solo se iba por razones folclóricas, veo en el TikTok y en el Facebook discusiones sobre si deben o no cobrar las fotos, cosas así. Pero ahora, una de las galerías de arte más importantes del sureste de México está en Chamula y es de Tex López, un extraordinario pintor que junto con su hermano y muchos pintores de la región están descollando en las artes plásticas. Pero, por ejemplo, Tonalá. Tonalá es muy importante. Tonalá. Sofía Mireles Gavito de... Sí, claro, pero Tonalá. A ver, ¿qué proceso? Nosotros en La Real invitamos a la galería, a nuestro centro cultural. Ajá. Tú hablas, y muy acertadamente, que las casas de la cultura, en términos de infraestructura, tienen que trascender. Ahora bien, ¿cómo aprovechar en el diagnóstico que se va a hacer, no solamente la infraestructura material, sino también la iniciativa social de los actores? Primero, se tiene que rebasar la propuesta que fue muy útil en su tiempo de las casas de cultura. Hay que reconocer la labor que hizo Andrés Fábregas en esto, las unidades móviles que llegaban a todas las regiones, por recuperar también algunas experiencias, como te acuerdas tú de las misiones culturales. Sí, claro. Las misiones culturales no solo llevaban actividades artísticas, sino también enseñaban albañilería, carpintería, electricidad. Entonces, las casas de culturas tienen que volver casas de los saberes, en donde la gente por propia iniciativa recupere. Imagínate, hace poco estuvo mi mujer, que siendo afrodescendiente se convirtió ya en cocinera zoque, por vivir aquí en Tuxtla, y bueno, su municipio es de origen zoque, Jiquipilas, talleres de sopa de fiesta, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué es lo que puede aportar Tonalá? Pues imagínate los mariscos tonaltecos, son una maravilla. La cultura verbal, tú has conversado con el doctor Tego, son geniales. Nuestro amigo Pepe Molina, que tienen una... Claro, pero a lo que voy es que hay nuevas generaciones egresados de las universidades. Por ejemplo, el Abel Miranda, el pintor Abel Miranda, Pepe Toledo nos los había mostrado en las redes sociales, lo invitamos y fue a La Real, hizo la exposición en la Galería de La Real. Y de alguna manera, por ejemplo, en estas regiones donde tradicionalmente los procesos culturales son más recientes históricamente, pero son importantes. Y fíjate que a mí me gusta tener cómplices en materia cultural. Y como ustedes son pioneros en el rescate de su modo de hablar popular, o sea, de su modo de hablar regional, yo tengo un sueño. Tú sabes que yo hice el diccionario, coordiné el diccionario enciclopédico de Chiapas en 2000. Una tarea que valdría la pena. Bueno, la queremos volver a hacer, y pase lo que pase, vamos a buscar la manera de hacer la segunda edición, además ahora virtual. En lugar de que te responda como la Wikipedia, que te lleva un artículo a veces plagiado o incompleto o modificado, tengan cuidado los que buscan a los premios Chiapas, porque alguien
dolosamente o de manera ignorante le puso que el premio Chiapas se llama Rosario Castellanos y eso es falso. Es el premio Chiapas, así nada más. Así dice la Wikipedia. Así dice, ya buscas a Enrique Pérez López y en lugar que diga premio Chiapas 1991 dice premio Rosario Castellanos y no es así. El caso es que, bueno, en lugar de que te responda la Wikipedia, imagínate que llegas a Villaflores, tecleas Villaflores para buscar la información y te paras en el centro del pueblo y comienzas a girar en 380 grados y le das clic a la presidencia municipal y te sale la lista de presidentes municipales, ahora una mujer encabezando claro, cuerpo edilicio. No, eso ya está en el Consejo de la Crónica. A lo que voy es a esto. Las iniciativas virtuosas, como Enrique, tú lo acabas de visitar en Tapachula, sí, en esta búsqueda, como Enrique con los integrantes del Palo de Mango se han asociado con nosotros. Estamos trabajando conjuntamente. Yo quiero hacer los cómplices de otro proyecto, que es el Diccionario del Español en Chiapas. ¿Cuántas fuentes tengo? Nuestro modo de Enrique García Cuéllar para Tuxtla. Los diccionarios que ha sacado la Rial para la región de la Frailesca. El trabajo que ha hecho el maestro Susana Bonifaz en Comitán y la maestra Lolita Albores. Susana Francis para el habla popular Coleta. Sí. Todas las fuentes que tienen que ver, en Tapachula hay un español muy original también, en Tonalá, en Arriaga, en la zona de Pichucalco, Palenque, toda esa zona de la zona norte. Y entonces el proceso, yo realmente me entusiasma esta iniciativa. No, pues vamos a darle. Nos hemos sumado desde estas trincheras, desde la propia trinchera de la universidad, porque creo que un elemento que el chiapaneco debe de tener es celebrar una iniciativa que genere la reflexión. Sí, no, mira, la verdad es que ya es tiempo de que entendamos que esta voluntad de los chiapanecos de autodeterminarse pasa también por reflexionar sobre su ser, sobre su historia, sobre su cosmovisión, sobre su manera de entender y de procesar el mundo, porque, te digo, de repente sucede que queremos explicar cosas y no tenemos argumentos. Llega a dar una conferencia muy buena, extraordinaria, un historiador que ha trabajado mucho el tema de la demografía, Juan Pedro Viqueira, sí, claro, y le pregunta a una persona del público, un historiador local, le dice, oye, ¿y por qué después de 200 años de federación, que es lo primero que preguntabas, por qué seguimos siendo un estado pobre? Si tenemos tantos recursos, si aportamos 57% de la energía hidroeléctrica, si aportamos aguas y todo esto lo tenemos, a ver, ¿dónde están los recursos naturales de Suiza? Los chocolates, las vacas y los relojes, y son un país muy próspero, los de Corea, los de Japón. O sea, no se trata solo de tener recursos naturales, sino de encontrar la manera de organizar a la sociedad, de manera que todos los proyectos que se impulsen desde y fuera del gobierno tengan como elemento vital transformar la realidad y aprovechar un enorme potencial que existe. O sea, lo has dicho, la Frailesca llegó a ser el granero del sureste, con consecuencias desastrosas, porque el uso de agroquímicos ha propiciado incluso la revolución verde de salud, hizo daños impresionantes, irreparables, pero sigue siendo la franja que va desde los Justepeques, desde la zona cafetalera hasta Jiquipilas, hasta Cintalapa. Por ese lado, y por el otro lado, por este lado de Suchiapa, el lado de la Cala, la parte de Venustiano Carranza, hacia la meseta comiteca, todavía es una zona fundamental. Muy feraz, muy fértil, y que además tiene, mira, hay datos que la gente desconoce. Chiapas es el cuarto productor de mango, el cuarto de maíz, el primero de café, el primero mundial de café orgánico, el segundo de cacao, el segundo de ganado. Y ahora yo recuerdo que hace muchos años el ganado se vendía al destete. Ahora ya se vende en carne, ya se vende en canal. ¿Qué es lo que se debe hacer con la producción chiapaneca? Agregarle valor. Entonces, la recuperación del ferrocarril de la que hablábamos hace rato, la voluntad de recuperar esta idea de hacer una zona económica especial al Soconusco, la voluntad y la idea que tiene el gobernador electo Eduardo Ramírez de que el Soconusco sea una franja industrial que capture mano de obra local, pero también migrante, y que cambie el sentido. O sea, se ha hablado y
hay que ser críticos de la historia. Recordemos que la época de Don Patrocinio, que fue una época brillante, tú eras un jovencísimo procurador. No, yo fui secretario Sí. de Desarrollo De Desarrollo Rural, es cierto. Estuve 4 años 4 ahí. años, es cierto. Con el general estuve en la Procuraduría Exactamente, 8 meses. mucho más joven, sí. Sí. El caso es que pues, tú te la sabes esta historia. Y en efecto, el potencial que existe en Chiapas es extraordinario y es enorme, pero se necesita tener no solo voluntad, sino compromiso político y una idea de planeación que no ha sido común. Sí, condiciones subjetivas ¿Sí? para recuperar en gran medida un elemento que está presente en el valor que tú le das a la cultura: cohesión social, unidad. Unidad regional, comunicación de las regiones, Sí. integración de los productores, transformación de procesos primarios a procesos secundarios. Claro. Y claro, todo eso con justicia social. Un Sí. programa, por ejemplo, educativo, Sí. que también vaya encaminado con la fortaleza de la cultura. Y que O sea, bueno, la universidad que propone Eduardo Ramírez se va a llamar Rosario Castellanos. Pero aquí hay que tener cuidado entre las universidades que han tenido éxito y las que no. Tenemos la Politécnica de Suchiapa, que tiene buen rating, la Tecnológica de la Selva, la UNICH en San Cristóbal, pero tenemos algunas otras que han fracasado. Campus de la UNACH y de la UNICACH, que lamentablemente no tienen infraestructura, no tienen profesores, no tienen carreras certificadas. pues yo creo que la UNACH sigue jugando un papel protagónico. No, por supuesto, no, Es yo decir, no lo dudo ni lo niego. Y a eh, mí me parece bien que aspire, porque están corrigiendo esos procesos. Cuando se dio esta idea de abrir universidades públicas en todos lados, o donde más se pudiera, no había la infraestructura que ahora se puede tener. Lograr la conectividad de todo el estado va a permitir que no se necesite tener profesores Por ejemplo, presenciales. en la Universidad Autónoma de Chiapas es pionera. Sí, en ¿cómo no? universidad virtual trae un proceso de hace 8 años que ha profundizado y ha dado la posibilidad de la incorporación hacia zonas, durante este periodo, hacia zonas indígenas. Fíjate que hay que revisar perfectamente bien, Sí. porque son instituciones, bueno, la UNICH es un proceso afortunado, ideado por Andrés Fábregas. Sí. Andrés ha sido un virtuoso en la Clave. constitución de las instituciones. El UNICACH también es resultado de su paso, ¿no? Sí, yo no digo que esté mal, por el contrario, es un esfuerzo muy importante que hay que reconocer. Son 50 años de la UNACH. O sea, imagínate que antes no había, sí había antecedentes de educación superior, pero no había una universidad pública propiamente dicha, sino hasta este nacimiento hace 50 Con años. decirte que el científico se llama Carlos Artemio Cuello, está rankeado, está en el Colegio Nacional, es egresado del UNACH y es el experto en computación evolutiva en este momento Más a importante. nivel internacional, digamos. Eso es por darte un dato. No, hay muchísimos Y más. hay muchos ejemplos. A mí me dio mucho coraje una vez cuando trabajaba en el gobierno de Juan Sabines, que unos muchachos de una secundaria, de una telesecundaria de Salto de Agua, ganaron la prueba enlace. Entonces, la propia gente de la izquierda, la propia gente de manera muy sospechosista, decían, no es posible que unos indios que van a la telesecundaria puedan ganar un examen nacional. Pues sí pueden. No, O sea, al contrario. hay muchachos de la UNAS, de la UNIS, de la UNICACH, de la Tecnológica, de la Politécnica, que han ido a concursos internacionales de robótica y han ganado primeros lugares. Y ahí, Carlos, creo que eso es lo importante, fíjate. Cómo los originales y no originales, porque también esto tiene que ser incluyente. No es el nacido en Chiapas, No, sino no que hay es el chauvinistas tampoco. No, es el chiapaneco que ha vivido su proceso histórico, ¿no? Y que a pesar de las adversidades ha logrado, a ese hay que celebrarlo, Sí. a ese hay que ponerlo al frente, a ese hay que mostrarlo como, y por eso celebrar al que gana el concurso de literatura, de cuento, de declamación. En el deporte acaba un muchacho de Venustiano Carranza de ganar una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París. Otro muchacho de Jiquipilas está peleando en la UFC y está triunfando, descollando a nivel internacional, de elegido Baja California.
Aremi Fuentes ganó en las Olimpiadas previas, Sí, una claro. tonalteca, medalla. Tenemos un gran potencial en todas las áreas, entonces eso es lo que hay que estimular. Y yo creo, fíjate que en la medida que sumemos y multipliquemos y nos olvidemos de dividir y de restar, porque creo que ahí está una suerte de, cuando hablamos de cultura, Sí. de la cultura de cooperación, de una suerte de construir nuevos valores, de convivencia. O de recuperar algunos que se están perdiendo. Acuérdate del tequio. Mi mujer escribió hace poco un artículo sobre el tequio en Jiquipilas y de repente la cuestión es que es una forma de trabajo colectivo que está desapareciendo y que permitía a las comunidades resolver problemas incluso de convivencia, porque es una tarea que todo el mundo asumía voluntariamente para beneficio social. Se conservan en los ejidos de la Pueblesca, por ejemplo. Sí, ¿cómo no? En los ejidos se conservan para el arreglo del panteón, para el arreglo del parque, y claro, Correr la carretera. como mecanismos, porque la propia asamblea va estableciendo la vigilancia. Donde desaparecieron las autoridades tradicionales indígenas, surgió la asamblea. Eso es algo que los antropólogos deben estudiar. La asamblea es el órgano de poder que además, acuérdate de Womack, el biógrafo de Zapata. Sí. Zapata no luchaba por el poder, luchaba por la tierra. En el concepto anarquista del rechazo del poder omnímodo, la mejor forma de poder con la que yo creo, porque además a mí me gusta la historia chiapaneca y uno de los periodos que más me interesa es lo que sucedió en el Soconusco entre 1824 y 1842, cuando no tuvieron gobierno. Entonces, vivieron de los propios arbitrios y bienes de comunidades sus ayuntamientos durante un periodo largo y demostraron que se puede. Entonces yo creo que el poder bien ejercido, el poder micro en los municipios, el valor del 115 constitucional ahora adquiere una nueva relevancia, porque ahí es donde se tiene que comenzar a construir y edificar el tejido social reconstruido con la cultura, la lucha contra todos los problemas, contra la migración forzada, porque hay alguna que es voluntaria. O sea, el migrar es un derecho humano. Las sociedades del mundo no serían posibles si la gente no migrara. No se hubiese dado procesos de migración. Exacto. La propia explicación de lo que somos está en procesos migratorios. Claro, entonces, pero hay una migración forzada que se debe a la violencia, que se debe a la necesidad. A la necesidad económica. Entonces, ya no es tiempo de la época de don Adolfo Ruiz Cortines, que decía, no, dice, los mexicanos no migran por necesidad, migran por espíritu de aventura. Ahora bien, se supone que para poder trabajar esto, el diagnóstico ya trae todo un proceso de investigación, ¿no? Claro. Y trae todo un equipo que lo está elaborando y que pues, en los propios procesos de consulta se han podido recibir toda una serie de propuestas. Eso reflexionábamos con nuestra amiga Angélica Altuzar, escritora comiteca muy notable, que tiene más experiencia muy larga en el terreno cultural. Nosotros coordinamos esos foros, pero no podemos permitir, pase lo que pase, nosotros no tenemos aspiración política, pero sí tenemos interés en que lo que la sociedad expresó en esos foros, no solo en cultura, se convierta en políticas públicas, se convierta en acciones específicas. No todo se puede hacer, pero sí se puede lograr, por ejemplo, que mejoren los procesos. Hablando de las casas de cultura, no solo se deben convertir en casas de los saberes, sino que ahora nada más hay 57 en 124 municipios, hay que ponerlas en todos. Claro. Y la arquitectura, y tú conoces a Tochiro Culebro, claro. Nuestro amigo tiene una propuesta para que la edificación de esos nuevos espacios culturales se haga basada en la arquitectura vernácula y con los materiales locales. Claro, y eso le da identidad, claro, le da valor, la calidez al propio proceso. Y recuperar, por ejemplo, aquel esfuerzo que iniciaron los cronistas en los municipios también, que hay una organización de cronistas. Hay que hacer monografías de todos los municipios. Aplaudo que acaba de salir, la quiero conocer, quiero ir a comer cabeza. Ya cerraron pues te vamos a invitar a presentarla. Pues ojalá me hicieran ese honor. Porque ya cerraron el Carafiera. No, en Villacorso. En Villacorso. Porque lamentablemente la pandemia se llevó al foro Carafiera. Pero ¿cómo llamaba esta cantina de Villaflores? El Carafiera. No, pero en Villaflores hay otra muy buena. No, el Califa. El Califa. Hay que estar ahí. Luis Medina, donde está el Tusa. Bueno, hay muchos. Hay otro lugar también que está el Jarrito. En el Jarrito, que está muy bien.
que son abrevaderos de allá y que son centros espirituosos donde se da la conversación. Pero sí creo que es muy interesante el ejercicio que plantea Villaflores ahora como un ejercicio de consejo de crónica. No es un cronista en lo individual. No, tiene que haber varios. Aquí en Tuxtla tiene que haber uno del barrio Colón, otro de Guadalupe, otro de San Francisco, que es donde estamos ahorita. Este asunto es, yo te diría ya, más que por barrios, está dividido por generaciones. ¿Por qué? Digamos, y como está relativamente, la tarea no está tan compleja, porque el nacimiento del pueblo data de 1876, entonces, vamos, nuestras fuentes originales fueron nuestros padres, nuestros abuelos, y esa recuperación es lo que ha construido una primera entrega, porque es la primera entrega. Y sí fuimos al centro de documentación del UNICACH que dijiste. Sí, claro, ahí hay mapas, hay un mapa de Villaflores de 1939. Fotografías. Hay fotografías del general, que además también era entre villaflorense y villacorsense, el general Pancho Grajales. No, nacido en Villaflores, ¿no? Era de Chiapa de Corzo Era de Chiapa de Corzo en aquel momento, pero él nace en un sitio que ahora pertenece a Villaflores. Claro. Y además él vive y construye, porque era ingeniero industrial, construye la Quinta Margarita, que es un edificio. Saludos a Elba Macías. Saludos a la poeta y a nuestra paisana. Construye la Quinta Margarita, él en una pendiente, que es un edificio que está hoy habitado por una persona que la adquirió, pero es un edificio histórico por sus características. El general lo construyó con unas albercas de piedra y ahí nació la Real Academia de la Lengua Franciscana. Hicimos eso con un acto simbólico, porque la presencia del general está, el ayuntamiento actual hizo, por supuesto, un homenaje con la familia del general. Magnífico. Y creo que vale. Ya regresaron el hombre de maíz a su... No, ya también está en su sitio, pero ¿sabes qué es lo más importante? Robertoni estaba muy enojado. Sí, lo importante es eso, la construcción del patrimonio cultural en los pueblos. Y además el rescate, no solo del patrimonio material, sino también inmaterial, de las fiestas, de las tradiciones, de todo lo que hace que un pueblo tenga su propio sabor, sus aromas, sus colores. Hay en Villaflores una riqueza singularísima, gastronómica, lingüística, histórica, y además una capacidad de innovación que tiene que ver, porque el rescate de la tradición no necesariamente está vinculado con la memoria del pasado, sino también con la forma en que entendemos el presente. Y hay que evitar procesos destructivos. Yo te voy a decir dos pueblos que creo que son importantes en Chiapas de conservar en lo que viene siendo arquitectura vernácula: Tonalá y Tapachula. Tapachula y Tuxtlachico. Tuxtlachico. Y Cacahuatán. Tuxtlachico está Izapa. Izapa es la zona arqueológica. A ver, voy a decirlo porque ya me autorizó Fanny López Jiménez, que es la especialista de cabecera en esta materia. Izapa es posiblemente la zona arqueológica más importante de Mesoamérica. Por encima de las mayas de Palenque, porque tiene una antigüedad y un valor y una riqueza cultural extraordinaria. Y está invadida por colonos, transitan por ahí los polleros, hay trasiego de droga, en fin, hay problemas sociales que hay que atender, y además, para que la federación sea eficaz, hay que restablecer la relación con el INAH. Ahí ha hecho una labor un integrante de la Real Academia, Rodolfo Juan. Qué bien. Que radica en Tuxtla, en Tapachula, que tiene una agencia... Que tiene origen chino. Que tiene, efectivamente, que tiene una agencia de viajes, y que de alguna manera, con un antropólogo norteamericano, pues comenzó él en este afán, que yo creo que es muy importante esto, mi estimado Carlos. ¿Cómo entender esta suerte del trabajo del promotor cultural? Hay mucho promotor cultural con iniciativa, que no devenga sueldo, que por el solo... Pero debe de vengarlo. Fíjate que te voy a decir una anécdota bonita de los foros sobre los que me preguntaste hace rato. Le hablé a un amigo que también es frailescano, curiosamente, Héctor Cortés Manduján. Claro. Y le digo: oye, Héctor, te invito al foro. Y me dice: mira, yo tengo 15 años sin trabajar con el gobierno. Yo hago mis obras, hago mis libros, tengo mi propio trayecto. Y le digo: pues me parece muy bien, si todos los artistas respondieran como tú, ya no tendríamos que hacer otra cosa más que exigirle al gobierno que cumpla con asegurar
el derecho colectivo a la cultura. Entonces, hay que hacer que ellos también ganen. Hay una economía naranja, el turismo moderno, y se lo deben grabar todas las autoridades en esa materia, está relacionado con que ya no quieren visitar solo zonas arqueológicas o arquitectura, quieren ver culturas vivas. Claro. La cultura de la ruralidad, la cultura de las zonas estas, como tú decías, esa riqueza que hay en el Soconusco, tan maravillosas los pueblos. Pues qué bueno, Carlos, yo quiero agradecerte mucho esta entrevista, porque no necesitaríamos 10 entrevistas para poderte exprimir todo ese registro que hay en tu cabeza, de todo ese recorrido. Has publicado mucho, has investigado mucho, y creo que hay suficiente energía y talento para que ojalá en este periodo que viene haya la posibilidad de que esos resultados que fueron consultados se traduzcan en una política articulada y eficiente. Nosotros estamos para apoyar desde la Frailesca. No, yo creo que tenemos que precisamente hacer verdad lo que postula la idea de la chiapanequidad. Tenemos que buscar aquellas cosas en las que coincidimos. Tenemos cada quien nuestro modo de hablar, pero podemos construir un corpus colectivo de la forma de hablar de los chiapanecos. Extrañamos, por ejemplo, a Noquis Cancino, que tenía aquellas enormes genealogías chiapanecas. Voy a recordar un par nada más. Hijo de ferrocarrilera con Juchi, da Arriaguense. Sí, Arriaguense. Sí. Y hijo de chiapacorseña con Juchi, da húngaro. Ya es demasiada locura en ese crisol. Claro, pero ahora era ese sentido del humor, esa chispa que explicaba de manera a veces simple procesos históricos mucho más interesantes. Pues decía también Noquis, y lo digo con toda amistad para mis amigos del Soconusco, a quienes quiero mucho, tengo grandes amistades allá. Decía, vamos a dejar que se haga el Estado 33 del Soconusco. Nada más que les vamos a pedir una sola, ¿cómo se llama? Condición. Una sola condición, que su capital sea Tuxtlachico. Porque Tuxtlachico es más antiguo que Tapachula. Así es. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, no, hombre, Marco, me pasé una tarde extraordinaria y seguramente nuestro auditorio se la habrá pasado muy bien. Hasta la próxima edición de Historia e Identidad.